Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Alex Aguilar, profesor de inmunología de la Academia Gregor Mendel. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana 11, que es mecanismos efectores de la inmunidad celular, tolerancia central y periférica. ¿Ok? Entonces, más o menos para acordarnos lo que es un mecanismo de la inmunidad celular, hay que tener como noción básica los tipos de inmunidad que hay. Algo así rápido nada más. Esto no va a demorar mucho. Aquí. Entonces, los tipos de inmunidad que había, chicos, era una inmunidad innata, sí, rápido nada más, inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, en la inmunidad innata, sí, para que se acuerden, siempre es macrófago o las células presentadoras de antígeno, ¿ok? Macrófago, un linfocito B que lo conocen y la célula dendrítica. ¿Quién más aparecen? Los NK, por ejemplo, ¿sí? Acá obviamente hay una conexión entre la innata y la adaptativa. Y en la adaptativa tenemos dos tipos. Tenemos la celular y tenemos la humoral. Entonces, acá quiero que se acuerden y no se confundan, ¿ok? Cuando les hablen de inmunidad celular, adaptativa celular, van a pensar obviamente en linfocitos. ¿Pero qué linfocitos? T. Y en la humoral, linfocitos B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué humoral? Humoral se refiere básicamente a la secreción o la liberación de los anticuerpos. ¿Sí? Ya sea IgG, IgM, cualquiera de ellos. Y celular a los linfocitos T. ¿Sí? Porque ellos van a ser netamente los efectores de la respuesta inmune, mientras aquí van a ser los anticuerpos o las inmunoglobulinas. ¿Y de los linfocitos T cuáles, chicos? CD4 y CD8. No vaya a venir en su examen células que participan en la inmunidad celular adaptativa. A1, linfocitos T, 2, linfocitos B, bueno, 1, linfocitos T CD4, el otro CD8, NK, macrófago y célula dendrítica. Y vayan a marcar al NK dentro de la celular adaptativa. ¿Ok? No se vayan a equivocar. El único linfocito que está fuera de la adaptativa es el NK. ¿Por qué, chicos? ¿Se acuerdan? La inmunidad innata, ¿qué es? Es inespecífica. Inespecífica. ¿Y el NK qué hace? Ataca lo que sea. ¿Sí? Por favor, no se vayan a equivocar. ¿Sí? Entonces, ya tienen una idea más o menos de ese punto. Vamos a volver ahora sí a las diapositivas. Ya. Entonces, chicos, el primer punto a hablar es tolerancia central y periférica. La tolerancia central, bueno, la tolerancia en sí, viene dada por el mismo término, chicos. ¿Qué significa tolerar? Tolerar significa que va a aguantar o va a tener no va a haber una respuesta inmune frente a un estímulo. Entonces, la respuesta inmune vamos a considerarla tal vez como la respuesta inflamatoria o cualquier tipo de ataque que nosotros tenemos contra un microorganismo. ¿Ok? ¿Y cuál es el estímulo? Un antígeno. ¿Sí? Entonces, eso es la tolerancia. Que nuestras células inmunes, cuando se presentan nuestros autoantígenos, no hay una respuesta. Eso es tolerar, no hay una respuesta. En clase te pueden estar molestando todo el rato y tú eres tolerante, no reaccionas. Eso es la tolerancia. Entonces aquí hay dos términos, chicos, autoinmunidad y tolerancia. Autoinmunidad viene dado justamente ¿por qué? Por la incapacidad de los sistemas humoral y celular, ¿eso qué quiere decir? Adaptativo, de distinguir lo propio de lo ajeno. ¿Sí? Opuesto obviamente a la tolerancia, porque la tolerancia significa que tú diferencias lo propio de lo ajeno. Frente a antígenos propios o autoantígenos no hay respuesta. Frente a lo ajeno sí hay respuesta y tú atacas con todo. Entonces, la tolerancia tiene dos formas de darse, chicos, central y periférica. ¿Ok? Entonces, por central, ¿qué se entiende? Por central quiero que se acuerden algo que ya hemos hecho, que son órganos linfoides, ¿sí? Y periférico, pues, a los órganos linfoides periféricos. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer concepto, chicos. Tolerancia es que nos presentan un estímulo y no reaccionamos. ¿Qué estímulo sería ese? Nuestros propios antígenos. Si nos presentan nuestros propios antígenos, no deberíamos reaccionar. Eso nos convierte en tolerantes. Si reaccionamos a lo ajeno, tenemos que reaccionar con una respuesta inmune y eso es completamente normal. ¿Qué pasa si esto no se da? Generamos autoinmunidad. Autoinmunidad es una respuesta inmune hacia nosotros mismos. ¿Debido a qué?
a células autorreactivas. Y esas células autorreactivas, ¿qué van a dar? Lo más común, artritis reumatoide, lupus, todas las enfermedades reumatoideas o con nombres raros que no suenen a infecciosos, van a ser autoinmunidad, chicos. ¿Sí? Entonces, esos son los conceptos, los términos que tienen que tener más o menos para que sepan qué es tolerancia y qué es autoinmunidad. Ahora, ¿qué promueve la tolerancia? Por ejemplo, tal vez a veces no va a guardar mucho sentido, pero si tú le das dosis altas, muy altas de un antígeno, tan altas, es como que ya por último no hay respuesta. O sea, el estímulo tiene que ser preciso. Necesita 3 antígenos. Acá hay respuesta. Tú le das 10 a la 10 antígenos. Y es demasiado. Entonces tú dirías, no, doctor, hay más antígenos y más respuesta. No, pues, porque ya saturaste el sistema, ya lo cansaste, ¿sabes qué? No hay respuesta. No, mejor no actúo. Ese es un factor. Dosis altas de antígenos. ¿Qué más, chicos? Persistencia del antígeno en el hospedador. Entonces, sí, dime. Um, digamos, digamos que, digamos que, por ejemplo, supongamos que un día están en clase y alguien no sé, te jala el cabello o te empuja, primer día, y reaccionas y dices, oye, ¿por qué me empujas? El segundo día lo mismo, tercer día lo mismo. Y es como que ya te lo hacen, no sé, pues desde enero hasta octubre. Ya en octubre estás cansado y por último no reaccionas. ¿Sí me entiendes más o menos? Algo así, eso es lo que pasa. ¿Sí? Lo segundo también es parecido, persistencia del antígeno, es lo mismo, es como que esa cosa que te está causando la respuesta se vuelve crónica. Entonces, ya como es crónico, aguantas nada más, pues, ¿no? Otra cosa, esto sí es muy, muy interesante, chicos. La introducción por vía intravenosa u oral. Esto es un ejemplo muy bueno, chicos. Esto ya lo van a ver en años superiores. Es que cuando hay una vacuna, ¿han escuchado la vacuna contra la poliomielitis? Ya, entonces, la vacuna contra la poliomielitis, chicos, se da en pacientes de 2 meses, 4 meses y 6 meses. Hace años, hasta, a ver, déjeme acordarme, 4 años posiblemente, 4 años, claro, 4 años, sí, 4 años, lo que se daba era lo que nosotros llamábamos IPV, que era la inyectable, la vacuna contra la polio inyectable, y era recontra antigénica, o sea, te daba una respuesta inmune, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Ahora existe lo que es la APO, que es la polio vía oral, y con vía oral hay menos reacción que con vía intravenosa o inyectable. Entonces se ha demostrado de que si tú pones un estímulo antigénico por vía intravenosa, te va a generar una respuesta inmune, pero si tú lo haces por vía oral, la respuesta o es muy escasa, muy pequeña, o no hay respuesta. Entonces, esto pasa con la polio, chicos. Nosotros damos el virus de la polio a un paciente por vía oral y lo tolera. ¿Qué quiere decir? Si lo tolera, no hay una respuesta inmune. Mientras que si tú le das por vía inyectable, básicamente es una inyección la IPV, te va a generar una respuesta inmune. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, lo van a ver en años superiores en pediatría, cuando lleven vacunación. Entonces, vía oral no te va a hacer una respuesta inmune. Intravenosa sí. Si quieren acordarse de una forma, la típica de las mamás o de cualquier paciente. Doctor, dele a mi hijito un medicamento inyectable porque es más fuerte. Mentira, ¿ya? Pero así se van a acordar, porque con intramuscular o inyectable hay más efecto supuestamente, ¿ya? Que vía oral. ¿Qué más? Baja concentraciones de coestimuladores. Ya, chicos. El ejemplo típico lo vamos a hablar más adelante. Estos coestimuladores, no sé si recuerdan al B7, ¿sí? ¿Lo recuerdan de casualidad? Al B7 y al CD28. Ya. Entonces, cuando hay un linfocito, el linfocito no solamente tiene el receptor para presentar antígeno, ¿sí? O sea, por un lado el receptor de la célula T y por otro lado el complejo mayor de histocompatibilidad, sino que necesita receptores a su costadito que lo estimulen. Entonces, si tú no tienes esos coestimuladores, no se activa la respuesta inmune y toleras. ¿Sí? Vamos a ver el esquema más adelante, los voy a repetir todo. Y ausencia de coayudantes, que es lo mismo. Estos dos son los mismos, estos dos primeros son los mismos, el del medio se queda solito. ¿Sí? ¿Alguna duda con los factores que promueven la tolerancia? Ya, genial, sigamos, chicos. Ya, seguimos. Ahora, les dije que había dos tipos de tolerancia, central y periférica.
Entonces, la tolerancia central está dado justamente en el órgano linfoide central. ¿Qué órgano linfoide central creen que actúe aquí? ¿Se acuerdan los órganos linfoides para empezar? ¿Primarios o centrales? ¿Se acuerdan un poquito? Ah, ¿no? ¿Me escuchan? Ah, ya, ok, lo siento, chicos. ¿Se acuerdan los órganos linfoides primarios, secundarios, terciarios o centrales? Ya. ¿Cuáles son los centrales? ¿Ya? ¿Y quién más? Muy bien, muy bien. Miren, acuérdense, el huesito, que es médula ósea. El timo, esos son primarios. Secundarios es vaso y ganglio. Exacto, y el ganglio. Y el ganglio. Esos son secundarios. A los terciarios los dejamos. Entonces, la tolerancia central corresponde a esto, a los órganos linfoides centrales o primarios, como quieran llamarlo. Y la periférica, al vaso y al ganglio. No específicamente a ellos, porque después les voy a explicar por qué, pero para que tengan una noción, pues, ¿no? Los centrales van a ser en médula ósea y timo. Entonces, ¿la tolerancia qué significa? Que tú vas a preparar a estas células para que sean tolerantes. ¿Dónde las preparas? En la médula ósea y en el timo. Y si por algún motivo durante su desarrollo no son o reaccionan contra los antígenos propios, se destruyen en esos órganos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver los conceptos acá. Voy a hacer el esquema después, chicos. ¿Okay? La tolerancia central va a eliminar a toda célula T o B que reconozcan antígenos propios con afinidad mayor. Que sean autorreactivas, le vamos a poner. Cuando les haga el dibujo va a ser mejor. Que sean autorreactivas. Eso quiere decir que generen respuesta contra uno mismo. La tolerancia central está en los órganos linfoides primarios, médula ósea y timo. Obviamente no es perfecta, por eso es que existe la tolerancia periférica, porque algunos linfocitos autorreactivos escapan. ¿Y quién lo controla? La tolerancia periférica. ¿Me escuchan? ¿Aló? Lo siento, chicos, está un poco raro. Es que como hay fiesta acá ahorita en todo el pueblo, está medio raro. Entonces, ¿te quedaste en órganos acá arriba en la primera parte? Ya, entonces, estos órganos linfoides primarios o centrales se encargan de la tolerancia central. Entonces, toda célula T o B que sea autorreactiva, que genere una respuesta inmune contra uno mismo, va a ser destruida en médula ósea o timo. ¿Sí? Ya. Obviamente no es perfecta, algunos logran escapar, por eso es que existe la tolerancia periférica. ¿Sí? Ahora, la tolerancia periférica los hace inactivos o anérgicos. Eso quiere decir que no simplemente pueden estar allí, pero sin cumplir su función. ¿Okay? Vamos a hacer el esquemita acá. Eso lo vamos a dejar, de ahí les explico. Vamos a abrir uno nuevo. No lo guardamos. Oye, ¿qué importa? Ya. Entonces, para empezar tenemos lo que es tolerancia. Vamos a tener lo que es la tolerancia central y lo que es la tolerancia periférica. ¿Okay? Entonces, en la tolerancia central, chicos, ¿dónde les decía que pasaba? En médula ósea y en el timo, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La médula ósea de qué se encargaba, chicos? ¿Se acuerdan? Exacto, entonces aquí hay de todas las células. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es linfocitos B, básicamente, ¿no? No queremos hablar de las otras, y T, perdón. No queremos hablar de las otras células. B y T. ¿Y el timo de qué se encargaba? Exacto, muy bien. Así es, chicos. ¿Sí? Por eso está la flechita que se dirige hacia allá. ¿Sí? O sea, la médula ósea solo lo forma. La B, bacán, en la médula ósea se va a trabajar todo. Y el T en el timo, en verdad.
¿sí? Por eso T de timo, T de linfocito T. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de lo que se llamaba selección negativa? Ya, ¿qué era la selección negativa? Ya. Entonces, empecemos, chicos. Todo inicia con qué? Con que sale una célula, un linfocito de la médula ósea. Ahí está tu linfocito. Este linfocito obviamente no tiene ningún receptor en su superficie. Es doble negativo, ¿sí? Porque no tiene nada. ¿Sí? Luego va a pasar a doble positivo y luego a simple positivo. Durante todo ese transcurso van a ocurrir estos procesos. ¿Estos procesos qué implican, chicos? Uno de ellos como selección positiva. La selección positiva quiere decir que tú le vas a mostrar los complejos mayor de histocompatibilidad. Entonces, lo normal es que todas nuestras células del cuerpo tengan complejos mayor de histocompatibilidad. Entonces, tú le presentas un complejo mayor de histocompatibilidad, va a tener una afinidad normal, N, normal, y genial, todo bien, todo chévere. Tú le presentas otro complejo mayor de histocompatibilidad y tiene una afinidad recontra alta, así altísima, 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 se tiene que destruir. Tú le presentas un complejo mayor de histocompatibilidad y no lo reconoce, se tiene que destruir. ¿Sí, chicos? Esas son las condiciones. ¿Por qué? Porque si tiene una afinidad mayor de lo normal, va a desencadenar una respuesta inmune, se tiene que destruir. Si no lo reconoce, con más razón se tiene que destruir. La única condición para que sobreviva, por decirlo así, es que presente una afinidad normal. ¿Ok, chicos? Ya. Por otro lado, por otro lado tenemos la selección negativa. La selección negativa era la presentación de autoantígenos. ¿Sí? Le presentábamos nuestros propios antígenos. Entonces, si tú le presentas un autoantígeno, va a tener su afinidad normal, no ataca o no hay respuesta, significa que sobrevive. ¿Sí? Lo otro que tienes es que tú le presentas el autoantígeno, tiene una afinidad altísima, esto implica que hay una respuesta inmune, tiene que ser destruido. ¿Ok? Le presentas, el tercer caso, ni siquiera lo reconoce como propio, no lo reconoce, significa que va a desencadenar una respuesta inmune porque va a pensar que es extraño, tienes que destruirlo. ¿Cómo se destruyen? Por apoptosis. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. ¿Sí, chicos? Y acá es un poquito más amplio, esto ya amerita que sepan que estos son los tres tipos de unión que se pueden dar. ¿Sí? Porque siempre les decía algo como que hace apoptosis, algo más simple. Entonces necesito que ahora sí ya tengan en mente esto de aquí. ¿Sí entendieron, chicos, entonces? Ya, entonces esa es la tolerancia central. ¿Ok? La tolerancia central se regula por esto. Por selección negativa sobre todo, más que por positiva. Porque por positiva es por complejo. Si te preguntan cuál de las dos es digamos, la más importante para la tolerancia central, es la negativa. ¿Sí? Porque acá presentas al antígeno, en verdad. El CMH es solamente para que sea una célula funcionante, pero nada más. Eso es, y me dirás, doctor, eso es para el linfocito T. Ya, bacán, es para el linfocito T, sí, cierto. Ya. Y al linfocito B simplemente se destruye acá en la médula ósea. Es mientras se forma toda la cadena de receptores. Es un proceso más amplio. ¿Ok? Y no es preguntable porque incluso su mecanismo no es totalmente conocido. Pero sabe que su destrucción está en la médula ósea por sus receptores, cuánta afinidad tienen. Eso no hay que apresurarnos. Igual tienen el tema de la semana, dentro de 2 semanas, que es inmunidad humoral. Ahí lo podemos hablar. Y en periférica, significa que estos linfocitos que deberían sufrir apoptosis han escapado, ¿sí? Son prófugos ahí, han escapado. Entonces, ¿qué pasa? Son linfocitos autorreactivos. Entonces, tienes dos formas.
Un autorreactivo que desencadena una respuesta inmune, vamos a ponerle así, una respuesta inmune. Una respuesta inmune. Y el otro que es un poquito más largo, vamos a ponerlo por aquí, porque aquí va a intervenir algo más, un agente externo, y la va a convertir en anérgica. Incluso una tercera vía te voy a poner. No, mejor así. Dos vías. Respuesta inmune y la otra es anérgica. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un linfocito autorreactivo que se encuentra con un antígeno. Es autorreactivo, significa que aunque sea tuyo lo va a atacar. Desencadena respuesta inmune. ¿Qué vas a tener? Te voy a poner otro color. Inflamación, ¿sí? ¿Sí, chicos? Inflamación. Entonces, hay tanta inflamación porque son autorreactivas. Acuérdate, artritis reumatoide es recontrainflamatoria. Tu linfocito TH17. ¿Quién entra aquí? ¿Te acuerdas los linfocitos antiinflamatorios quiénes eran? ¿Qué? Sí, los linfocitos antiinflamatorios. TH1 era inflamatorio, ¿te acuerdas? Ya, el 2 es... El 2 y quién más. Muy bien, el 2 y quién más. El linfocito T regula. Exacto. Ese es un mecanismo de tolerancia periférica. Viene el regulador y controla la inflamación. ¿Sí? ¿Cómo? Evita que la célula presentadora de antígeno se una a ese linfocito T autorreactivo, por ejemplo. ¿Sí? Genera apoptosis de la célula por diversos mecanismos. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo de tolerancia periférica, linfocito T regulador. Y el otro es que mediante regulación genética, este autorreactivo se convierte en una célula anérgica, es decir, vamos a ponerlo así, sin energía para generar una respuesta inmune. ¿Sí? Está débil, lo convierten así, incapaz de generar una respuesta inmune. Simplemente es una célula con membrana, con un núcleo y nada más. No puede hacer su función de atacarte o generarte una enfermedad autoinmune. ¿Sí, chicos? Entonces, allí tienes tus mecanismos de tolerancia. Central, selección negativa sobre todo, y periférica, tu linfocito T regulador y la respuesta anérgica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Ya, genial, sigamos. Entonces, justamente aquí está tu esquemita. Mira. Ese es el timo, la tolerancia central. Si tienes baja afinidad por un antígeno, bacán. Si tienes afinidad intermedia, es una cosa. Pero si tienes afinidad alta, tienes que sufrir apoptosis, lo que te dije, ¿sí? Aquí en la tolerancia central también se comenta de los T reguladores, pero hazte como si no lo hubieras mirado, ¿ya? Porque te vas a confundir más. Si te preguntan, sí participa, pero no te confundas mucho. Y lo que te dije, selección negativa. Selección negativa. ¿Sí? Con un antígeno propio tienes dos opciones. Si a este antígeno propio lo reconoce y lo va a atacar, tiene que ser eliminado. ¿Sí? Y si no lo reconoce, o sea, si no lo va a atacar, bacán, persiste. ¿No? Hay que darle mucha vuelta, en el gráfico creo que está mejor que aquí. Y tolerancia periférica, ya, esto es un poquito más amplio acá en la diapositiva, tal vez hay mucho texto, por eso te he hecho el gráfico. Eh, los linfocitos T y B autorreactivos escapan a la periferia, ya, primer concepto. La tolerancia periférica implica desactivación de células T o células B autorreactivas. ¿Ya? Mira, acá hay un mecanismo que te voy a hablar que no te lo he mencionado en tu gráfico, ahorita te lo hago. Y la tolerancia periférica puede ser inducida por células T reguladoras, ahí te lo he puesto. ¿Ya? Ahora, acá hay un datito importante que yo te mencioné. Los coestimuladores, ¿sí te acuerdas? Ya, entonces, los coestimuladores son estos. Mira, acá tienes tu receptor de célula T, tu complejo de histocompatibilidad, tu CD4 o tu CD8, depende del caso. Tienes moléculas aquí al costadito que estimulan, como por ejemplo el CD4 y el CD4 ligando. ¿Sí? Y tienes estas moléculas de aquí. Ojo, ojo con estas moléculas, que también pertenecen a la tolerancia periférica. Me olvidé de hacerte en tu dibujo. Tienes el CD28 y el B7. Bacán, con esos dos tú generas una respuesta inmune. Pero si quieres inhibirlo, por eso te digo, es regulación genética, en verdad. Para que aparezca, en lugar del CD28, aparezca en más o sea, en una respuesta normal,
el CD28 aparece en mayor cantidad que el CTL4, así se llama. Acuérdate, a esto te van a preguntar, es fijo, es fijo, es fijo. Porque en las preguntas que vimos la vez pasada, eran preguntas cruzadas de este examen. A mí me impresionan que son de esta unidad. Entonces las vamos a repasar. Ya hoy día no tuve oportunidad de ponerlas, pero me acordé porque esto les hice la vez pasada, les puse este gráfico. Entonces más me parece que corresponde a esta unidad. Por eso esas preguntas creo que van a ser claves. Entonces tenemos un CD28 y un B27, un B7. Bacán, siempre van a estar ahí. Y en mayor cantidad el 28 que el 4. Pero ¿qué pasa si eso autorreactiva? Condición genética va a hacer que esto se invierta. CTL4 mucho mayor que CD28. ¿Sí? Además que eso también, quien ayuda a esto es el linfocito T regulador, porque es antiinflamatorio, entonces promueve que haya más CTL4. ¿Qué hace el CTL4, chicos? Mira, la forma es igualita. Este dibujo me gusta porque ahí te explica, mira, la forma es igual. Significa que tiene la capacidad de unirse a un B7, ¿verdad? Entonces, si tiene capacidad de unirse a un B7, el CD28 lo activa, el CTLA4 lo inactiva. Entonces, si esto inactiva la coestimulación, no hay respuesta inmune. Puede haber señal primaria, porque la señal primaria es esto, TCR con complejo de histocompatibilidad. Esa es la primera señal. Y la segunda señal son los coestimuladores. Si no hay coestimuladores, no se da señal. Si no hay TCR, no se da señal. Entonces, otro mecanismo de tolerancia periférica es el CTLA4. ¿Ya? Se me olvidó de ponértelo en tu dibujito. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Ya. Esa es una lista que te la he puesto. Solo léela así de nombre para que aprendas, ¿ya? Porque tal vez tu doctor te dice, ¿y alguna enfermedad autoinmune que quiera mencionar? O donde no se dé la tolerancia. Ya, la más importante es enfermedad de Addison. Una de las más comunes que vas a ver. ¿Sí? Que ataca a las células suprarrenales. ¿Qué más? Claro, por falta de la historia. Claro, esa es la parte fisiopatológica, ¿no? Pero la causa es autoinmune, a fin de cuentas. ¿Ya? Enfermedad de Graves tiene que ver con tiroides, ¿sí? Si es Graves-Basedow, Graves-Basedow, enfermedad de Graves-Basedow. Tiroiditis de Hashimoto, esa es la más autoinmune que hay. Tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué otra más? Miastenia gravis. Tal vez han escuchado hasta ahora, no sé, en biología posiblemente lo hayan mencionado. La miastenia gravis es una enfermedad que ataca los receptores de acetilcolina, los bloquea, ¿sí? Pero no permite la unión de acetilcolina. La acetilcolina se queda en la unión sináptica en cantidades altísimas y genera su... infarto de miocardio depende de la causa, por eso no se los estoy resaltando. Anemia perniciosa también, pero no creo que esté muy interesado tu doctor. Esta sí, esclerosis múltiple, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide y lupus. O sea, si no te acuerdas mucho, tú dices lupus, artritis reumatoide y ya miastenia gravis. Miastenia gravis. Ya, con esas ya le hiciste. Son las más comunes que puedes mencionar. No, esclerodermia, Sjögren. Ya eso es por la práctica uno lo sabe, pero posiblemente nunca han escuchado estas enfermedades, pero son usuales. Entonces, chicos, eso solamente le da una pasada nada más. Tal vez quieran aportar algo más en clase. Entonces, eso ha sido tolerancia, chicos. Tolerancia no es más amplio, es simplemente eso. Simplemente algo que ya hemos hecho, que es selección negativa y positiva, y hemos visto ya hace tiempo cómo es la presentación de un antígeno, sino que ahora hay que saber que a eso se le llama tolerancia. Ya, chicos, entonces ahora vamos a pasar al tema que es un poquito más amplio, que es inmunidad celular. Texto en la diapo hay harto, entonces quiero primero darles el texto para que después hagamos el dibujito. ¿Ya? Miren, la inmunidad celular, como ya les hice el dibujo, pertenece a ¿qué? A la inmunidad adaptativa. ¿Y la celular, de qué linfocitos habla, chicos? Ya. ¿Y de los B quién habla? Ah, ajá. Los B, humo. Muy bien, mira, ahí para que te acuerdes, a la H lo juntas acá, y hay una B, medio rara, pero es una B. ¿Ya? Entonces, la B es humoral, la T es celular. ¿Qué linfocitos T, chicos? CD4, CD, muy bien. ¿Los linfocitos NK pertenecen a esta inmunidad?
Los NK pertenecen a la innata, chicos. El, el dibujito que les hice, no se olviden, porfa. Aunque ya no está acá, está en el anterior que lo borré. ¿Ya? Pero era así. Inmunidad innata, adaptativa. ¿Sí? Acá era NK. En adaptativa celular era el T. Y en la humoral era el linfocito B. ¿Ya? Sí. Ahí están tus 3 linfocitos que conoces, mira. Ni para que te confundas, ¿ya? NK, T y B. El T con su CD4 y CD8 y el B pues con sus inmunoglobulinas. ¿Ya? ¿Y el NK con qué? Con perforinas y gran enzimas. Ahí para que te acuerdes. Esos son los mecanismos efectores. En verdad, no hay más. ¿Ya? Por eso ya te luces y te haces el mismo esquemita lo dibujas en la pizarra. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se originan estas células? Médula ósea. ¿Dónde maduran? En el timo. Toda célula, ya vemos así, todo linfocito T que esté en el timo se llama timocito. ¿Por qué no se le llama linfocito, chicos? Porque el linfocito se le va a llamar a la célula ya finalmente madura, a la que resulta de todo el proceso de maduración en el timo. Así que acá lo vamos a llamar timocitos. En tu libro, si lo ves, dice timocito DN, timocito tal, y tú, timocito, ¿y dónde está el linfocito? Ese es tu linfocito, para que no te olvides, ¿ya? Ahora, los timocitos, chicos, los timocitos se van a clasificar según marcadores de superficie. Entonces esto apúntalo, si tienes por ahí una hojita, para que hagas el mismo esquema que tal vez hago yo, le tomas un screenshot, como gustes. Uno de los marcadores es el c-KIT, receptor de factor de crecimiento de células madre. c-KIT, ¿no? c-KIT nada más. El otro es el CD44, nunca lo hemos hablado, lo sé. Nunca, no, es una molécula de adhesión, tampoco importa mucho excepto en este tema. El siguiente es el CD25, eso sí lo hemos hablado. Es la cadena alfa del receptor de interleucina 2. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Los receptores de interleucina tenían cadena alfa, beta y gamma entre opcional. ¿Ya? La beta transducía señal, la alfa no. La alfa específica, la beta no común. ¿Ya? Y el otro marcador, obviamente CD4 y CD8 para pues convertirse en CD4, convertirse en CD8. ¿Ya? Tipos de timocitos, chicos. Doble negativo, lo que hablamos, y doble positivo. Esto quiero que lo aprendas, ¿ya? Porque si entiendes estos nombrecitos y estos dibujitos, bacán. O sea, lo repites y se te va a quedar. Doble negativo tienes 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Se van a conocer como DN, 1, 2, 3, 4, cuando veas tus dibujitos. Y doble positivo como DP. Bacán. Nada más, chicos. Entonces, tienes 4 moléculas, 4 o 5 moléculas y 2 tipos de timocitos. Entonces, la inmunidad celular, chicos, tiene que ver obviamente con el proceso de selección positiva y negativa, que te lo he repetido acá, pero hay un dibujito más importante, que es y este de aquí. Este de aquí, ¿ya? Entonces primero vamos a darle una mirada acá, para que entienda más o menos qué es lo que ocurre. De la médula ósea sale una célula troncal, una célula madre hematopoyética, que es esta. Esa célula puede convertirse en lo que sea, desde puede convertirse en un linfocito hasta, si gusta, puede convertirse en un hepatocito, en una célula de la piel, en una neurona, en una microglia, en lo que desee, ¿ok? Una célula caliciforme, lo que guste. Obviamente, por ciertos estímulos, tiene tendencia a ser un precursor linfoide. Por otros estímulos, mieloide. En este caso, queremos línea linfoide. Entonces, una vez que llega a su precursor de línea linfoide, todavía no sabemos qué puede ser. Puede ser un linfocito T, un linfocito B, lo que sea. ¿Ya? Otro estímulo más lo convierte en precursor de célula T. ¿Sí? Entonces, célula troncal, o célula madre, célula hematopoyética, célula precursora linfoide, y de los linfoides tienes que coger una. Célula precursora linfoide o de células o de linfocitos T. ¿Sí? Simplemente tú sigues el orden, te vas acordando. Si es linfoide, ¿qué opciones tengo? NK, obviamente no, porque no quiero ser NK. B, tampoco, porque B es humoral, quiero celular. ¿Quién es? Linfocito T. Pero no es el linfocito T, sino este es el precursor. Así se inician, precursores. Y acá está lo que te digo, DN1, DN2, DN3, DN4. ¿Ya? Entonces,
Esos marcadores que yo te he puesto en la superficie están acá. Mira, CKIT, CD44 y CD25. ¿Sí los ves? Entonces, lo que pasa aquí, chicos, es que estos CKIT, CD4 y CD44 y CD25 van a aparecer y desaparecer. Van a variar sus concentraciones. ¿Ok? Entonces, vamos al dibujito de frente y volvemos acá como para que hagas un repaso nada más. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero tú que tienes? Teníamos, ¿cómo se llamaba? Célula troncal, ¿verdad? Tenía su célula troncal que salía de la médula ósea. Célula troncal, madre, hematopoyética. Esta célula troncal se convertía en una célula, era una célula precursora ¿de quién? ¿De línea linfoide o mieloide? Linfoide. ¿De qué linfocito queremos? Entonces va a ser célula precursora del linfocito T. Muy bien. Entonces esa célula te queda ahí, sin nada, absolutamente sin nada. Entonces esta célula obviamente tiene que tener receptores en su superficie. ¿Sí? Si no tiene receptores en su superficie, pues no va a haber nada. ¿Qué receptores normalmente tenía en la superficie un linfocito T? Debería tener un TCR y debe tener un CD4 o CD8. Bueno, más sus moléculas coestimuladoras, ¿ya? Pero eso no es el punto. Estos dos son los importantes. ¿Ok? Entonces, lo primero que vas a tener tú, que también se llama así, vamos a poner acá, es un linfocito pro-T, o un prolinfocito T, como gustes llamarlo. Acuérdate. O el siguiente se llama pre-T, pro-T, pre-T, ¿ya? Luego viene un linfocito doble positivo. Perdón. Sí, está bien, doble positivo. Ahora ya. Estos de aquí son doble negativo. ¿Ya? De ahí vienen dobles positivos y de ahí viene simple positivo. ¿Ok? Entonces, quiero que te acuerdes esto de acá porque esto es una manera, digamos, grande de ver todo lo que ocurre. Dentro hay cantidad de estímulos, sobre todo en esta parte del doble negativo. ¿Ya? Entonces es así. Célula troncal, precursor al linfoide, tu precursor del linfocito T, y empezamos. Linfocito pro-T, linfocito pre-T, que son dobles negativos. ¿Qué quiere decir doble negativo, chicos? No hay CD4, no hay CD8, ¿sí? No hay receptor de célula T. ¿Ok? Doble positivo es que va a presentar CD4, va a presentar CD8. Simple positivo significa que es CD4 o CD8. Muy bien. Entonces, estos pro-T y pre-T obviamente tienen que ir formando en su camino el receptor de célula T. ¿Ok? Entonces, estos receptores de célula T tienen cadenas. Tiene una cadena alfa. Voy a poner otro color, la alfa. Te voy a explicar por qué. Tiene una cadena alfa. Tiene una cadena beta. Tiene una cadena gamma. Y una cadena delta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, chicos? De estas cadenas, estas sufren reordenamiento genético, es a nivel genético obviamente, reordenamiento genético primero. Y el alfa sufre reordenamiento genético segundo, ya por último es así, al último, chicos, después de que se ha formado todo, recién se ordena la alfa, o sea, el alfa es al último, así como el alfa y el omega, acuérdate, el alfa es al último, lo es todo. El alfa es al final. Beta, gamma y delta no importan, lo mezclas donde sea. ¿Ya? Doble negativo, ¿te acuerdas que te dije cómo también lo llamaban? DN, ¿verdad? Doble negativo o DN. ¿Cuántos DN había? Uno. Muy bien. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto, chicos. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña línea como para que se entienda. Vamos a separar esto de aquí. Son conceptos aislados, como que para tomar en cuenta algún datito, una nota por ahí extra. Entonces,
acá importan los receptores, chicos. ¿Ok? El receptor c-KIT, ¿te acuerdas? El c-KIT, que era el primero, uno de los primeros que te puse. c-KIT, que era precursor de células troncal, de células madre, ¿te acuerdas? El c-KIT va a estar presente aquí, en el 1, ¿ya? Va a estar presente en el 1, va a estar presente en el 2, ¿ya? Entonces, esto yo lo... Así es, en el libro está así, chicos. Si les gusta el diagrama, bacán. A mí, por lo menos, sí me ha llamado mucho la atención el del libro que he revisado. Entonces, para que no se olviden. El C1 kit está en el DN1 y en el DN2. ¿Ya? Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Al DN1 y DN2. Entonces, vamos a ir dándole nombres. ¿Ya? Por si acaso te pregunten. El DN1 se va a llamar c-KIT positivo. C-KIT positivo. ¿Sí? La siguiente era el CD44. ¿Sí? CD44. El CD44, del mismo modo, chicos. Del 1, así como lo ven, del 1, va a ir al 2. Y el libro te dice así, va bajando, por eso lo pongo así inclinado, ¿ya? Porque el CD44 te habla de concentraciones. En cambio, el KIT te dice está y no está. 1 está, 2 está, 3 no está. ¿Ya? Pero el CD44 te dice el 1 está y el 2 también, pero en menos cantidad. Por eso está así inclinado. ¿Ya? Entonces, al DN1 se le llama c-KIT positivo, CD44 positivo. ¿Sí? Muy bien. Y el CD4 y CD8 acá todavía no entran. No nos apresuremos. Y el CD25. ¿Sí? ¿Por qué no entra acá el CD4 y CD8, chicos? ¿Tienen alguna idea? Porque son doble negativos, pues, chicos. No hay. No hay. El CD25 no aparece aquí. El CD25 aparece en el 2. ¿Sí? Aparece del 2 al 3. ¿Ya? Aparece del 2 al 3. Muy bien. Entonces, ya tenemos, chicos. Acá no tenemos nada. Por eso te voy a poner signo de interrogación. Acá el 3 tampoco tenemos nada. Acá el 3 tampoco tenemos nada. Entonces, a esta célula se le va a llamar DN1, c-KIT positivo, CD44 positivo, CD25 negativo, por si te preguntan. Entonces, estos cambios son cambios obviamente genéticos que hacen que se expresen una u otra proteína de superficie. El c-KIT está en el 1, DN1, el C44 está en el 1, CD25 no hay. Conforme va madurando esta célula, que es el pro-T, hasta llegar a un pre-T, va llegando a un doble negativo 2, que todavía tiene un c-KIT, que tiene CD44 pero en bajas concentraciones, y que tiene un CD25, al fin apareció. ¿Sí? Acá inicia, ahí aparece, en el 2. Sin embargo, aquí el c-KIT ya desaparece, no lo necesitas. El CD44 desaparece. ¿Sí? Y el CD25 se mantiene todavía. Ahora, en cada uno de estos puntos, de estos DN, hay algo más que agregar, chicos. Lo voy a poner acá con azulito. ¿Ya? En el 1, chicos, el DN1 es el que sale de la médula ósea. Quiero que lo recuerdes así. Es el que sale de la médula ósea. Lo primero. Esto de aquí que acaba de salir, ese es tu DN1. O sea, es una célula recién que ha salido, así. Todo calichín, todo cachimbo, que recién está comenzando, no saben nada. ¿Ya? El 2, el DN2, es el que ha llegado al timo. Llegó al timo. ¿Sí? Entonces, cuando llega al timo le dan su regalo, le dan un CD25, que es la cadena alfa de interleucina 2. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan qué era la interleucina 2, chicos? Era la citosina que hacía autoestimulación, ¿sí? Entonces, ya le están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tener este receptor porque tú eres un linfocito T y se lo otorgan cuando llega al timo, ¿sí? Acá es médula ósea, acá está en el timo. Muy bien, chicos. Aquí pasa algo más, otro proceso importante, que es como que de dónde sale. Otro proceso importante que ocurre en el DN2
es que hay reordenamiento de cadenas del TCR. ¿Quiénes se reordenan primero, chicos? ¿Qué les dije? ¿Alfa? No. Beta, gamma y delta. ¿Ok? Beta, gamma y delta. Esas se van a reordenar. ¿Sí? Entonces quiero que te acuerdes así. En el DN1 solo hay una cosa que tienes que saber. Sale de la médula ósea. En el DN2 hay dos cosas. Ha llegado al timo y hay reordenamiento de las cadenas beta, gamma y delta del receptor del linfocito T. Dos cosas. En el 1, en el 2, dos cosas. En el 3, chicos. En el 3 es una célula c-KIT negativo, CD44 negativo y CD25 presente, pero como que ya va a ir cambiando, vas a ver. Entonces, mira, aquí se reordena. En el 2 es como que hay que ordenarnos, hay que ordenarnos. Y finalmente se van a mostrar aquí. Van a aparecer visibles aquí. En el 3. ¿Sí más o menos me dejo entender? Claro, en el dos se ordenan, en el 3 tú lo ves. Quiero que lo aprendes así. Entonces, una vez reordenada, acá, ya están reordenadas. Ya están reordenadas. Así quiero que lo aprendas. Ya están reordenadas. Y tienes dos tipos. Tienes el linfocito T gamma delta y tienes el linfocito T alfa beta. El gamma delta es menos del 5%. No importa, ni lo mires. ¿Ok? El alfa beta, obviamente aproximadamente un 95%. Ese es el que quiero que te aprendas. Alfa beta. ¿Ya? Este alfa beta es el que va a seguir el proceso, o el que quiero que aprendas que sigue el proceso para el DN4 y después doble positivo y simple positivo. ¿Ya? Entonces, este linfocito T alfa beta es el que nos queda. Vamos a ponerlo de otro color aquí. Ahí está, el linfocito T alfa beta. Este quiero que lo aprendas, el otro no. A este linfocito alfa beta se le va a agregar algo que ya lo va a convertir en un DN4. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos... Uy, este color, este tipo de lápiz no es. Para que se vea bien, chicos. Ahí está. Entonces, acá en el 3 vamos a tomar otro datito más. Si llego al timo acá, obviamente sigue en el timo. Lo tienes que saber. Eh, y el tercero, pero no me va a alcanzar el espacio aquí, a menos que lo suba. Espérate a ver si lo puedo subir. Ahí está. El tercer datito que tienes que saber es que se agrega, acá se va a agregar lo que se llama el pre-T-alfa. Así se va a llamar. Pre-T-alfa. ¿Ya? Es una proteína, es una cadena. Pre-T-alfa o cadena pre-T-alfa, como tú gustes llamarla. ¿Ya? Cadena pre-T-alfa. Se une a un receptor que se llama CD3. Vamos a poner, agrega cadena pre-T-alfa que se une al CD3. Entonces, esto está hecho ya preciso casi, chicos, miren. Está en el timo, la primera cosa. Segundo, ya está ordenado. Y tercero, como es 3, tiene que tener tres cosas. Se le agrega la cadena pre-T-alfa. ¿Y a quién se le agrega? Si es 3, al CD3, que es un receptor también que está allí. Todo coincide, chicos. Acá casualmente ha coincidido en este tema. Para que no te olvides. Entonces, una vez que se ha unido, esto va a formar algo, chicos. Forma el receptor pre-TCR. ¿Qué quiere decir, chicos? Todo esto de acá es el pro-T. Recién aquí hablamos del pre-T. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, para que entiendan, en el 1 hay un datito, en el 2, dos datitos, en el 3, tres datitos. ¿Y a qué receptor se une si es 3? Al CD3. Y se va a formar el receptor pre-TCR. Recién hemos llegado a esta célula. Esa célula va a ser CD4. Va a ser DN4, perdón. ¿Sí? Ese DN4 es CD25 negativo, porque llegó hasta ahí nada más. CD44 negativo. c-KIT positivo, ¿sí?
pero ya adquirió una nueva capacidad porque ya es pre-T. A esto se lo llama pre-T. Pre-T. Vamos a ponerlo con verdecito para que coincida. Pre-T. Y como pre-T, es como que cuando ya vas a la pre antes de la U, como pre-T, tienes una capacidad nueva de convertirte en CD4, en adquirir, perdón, CD4 y CD8. Ya no me ha dado acá espacio de hacer los receptores. Pongamos que es acá CD4 y CD8. Entonces justo aparecen aquí. Ahí. ¿Ya? Los dos. ¿Y en qué se ha convertido? En un doble positivo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí se entendió? ¿Me escuchan, chicos? Ya, entonces mira, si el pre-T, si se convierte en pre-T, no tiene ninguno de los receptores que hemos mencionado antes, pero tiene CD4 y CD8. Ha adquirido una nueva capacidad, CD4 y CD8, es doble positivo. Acá está tu doble positivo. ¿Ya ves cómo llegamos así de poquitos? Todo esto es el pro-T. Esto es el pre-T, justo el último paso, el cuarto. ¿Ya? El mismo color incluso para que está 4. ¿Ya? Justo es el pre-T. Doble positivo es aquí. Ya esto voy a borrarlo incluso para que no... Ahí está, hasta ahí nada más, ¿ya? Hasta ahí. Hasta ahí nada más. ¿Ya? Ahí acá. Ahí es doble negativo. Y luego viene la coincidencia de que este es un doble T. ¿Sí? ¿Y qué pasaba para pasar de doble positivo a simple positivo? Se lo exponía a antígenos. Y acá hay una propiedad de restricción. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿sí entendieron cómo se forma el linfocito B? El linfocito T, perdón. Ya. El T, sí, chicos. Muy bien. Entonces, ahí está. 1, 2, 3. El gráfico, los gráficos que encuentren a veces son un poco horribles. Entonces, es un poco de chamba entre leer cuándo se reordena uno, cuándo se reordena el otro. Es un poco más complicado, pero ahí está, chicos. Ya espero que haya sido de ayuda cómo es que se reordena, ¿sí? Entonces, acá me olvidé un datito extra. ¿Se acuerdan de la cadena alfa? Ya, la cadena alfa justo se reordena acá, en esta transición de 3 al 4 también. Entonces, agrega cadena T alfa y se reordena, ¿ya? Se reordena. Ahí está tu datito. ¿Ya? Si no que me faltaba, chicos, me olvidé, disculpen. Entonces, esto de acá, como les digo, ahorita busquen sus gráficos en cualquier libro y miren este gráfico, chicos, no es feo. O sea, si lo sabes la teoría, dices, ah, acá en el DN1, sus receptores, DN2, DN3, DN4. Y acá, mira, ve cómo aparece la cadena. Pero tienes que ir leyendo. Igual el CD3, mira, ve. No te lo he mencionado, pero es ahí ya lo checas, mira, ve. Está en todo, desde el DN2 adelante. Está en todo, pero tienes que entenderlo. Entonces, el receptor de célula T, mira este dibujito de antes, ¿ah? Quiero que te acuerdes. ¿Dónde está? Mira, ¿ves aquí el receptor del linfocito T? ¿Sí? Y el complejo de histocompatibilidad, ¿sí lo ves? Ya. Tiene obviamente su CD4, su CD8. ¿Y quién está al costado? Siempre hay un CD3, chicos. No se olviden. Siempre hay un CD3. ¿Sí? Siempre hay un CD3 por ahí metidito, que es un coestimulador. Para el repaso les hice todos los CD. Entonces, ese CD3 va a estar ahí. La siguiente diapo, chicos, es esto. Este dibujo sí es fácil, no es difícil de entender. Esto es lo que les he hecho en el dibujo, pues, ¿no? Acá yo tampoco al comienzo es como que era un DN y después lees y te das cuenta que es un doble negativo, ¿no? Entonces tiene CD44 y CD25, ¿sí? Tiene un C-kit positivo, obviamente, ¿no? Acá también tiene un C-kit positivo y ahí se queda. Entonces así como va apareciendo, va desapareciendo. Y al final, hasta aquí, era pro-T. Aquí era pre-T. Como pre-T adquiría la capacidad de ser CD4 y CD8. Y esto era tu doble, ahí está, tu doble positivo. Y luego tú decidías, acá es la propiedad de reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué dice esta propiedad?
Que si eres un CD4 o tienes un complejo tipo 2, CD4. Si reconoce, perdón, la propiedad de reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad, propiedad de reconocimiento del CMH, ¿qué quiere decir? Que si tú reconoces un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿en qué te conviertes? En CD4. Si reconoces un tipo 1, se conviertes en CD8. ¿Sí? Es esto, chicos. Y salen a la periferia como linfocitos CD4 vírgenes y CD8 vírgenes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Sigamos. Es el dibujo. Es algo rápido también nada más, porque esto ya lo hemos visto antes. ¿Cómo se activa una célula T? Perdón, se activa y produce linfocitos T efectores y memoria. Los, efect los efectores duran menos tiempo porque solo van a actuar en el momento que se necesitan y los de memoria quedan de reserva. ¿Cómo se activa? Tenemos una CPA que puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, puede ser un linfocito B, que se le presenta al linfocito T. Se presenta con su complejo mayor de histocompatibilidad y acá con tu receptor del linfocito T. En medio el epítope. Tus coestimuladores, no te olvides, CD28 y B7. ¿Ok? ¿Quién es el inhibidor? Aquí. ¿Quién podría inhibir? El CTLA4. ¿Sí? Y esto era mecanismo de tolerancia periférica. No te olvides, ¿eh? Siempre repasa por ahí algún datito, te vas a acordar. Entonces, eso está en la literatura, chicos. Miren, la activación del linfocito T da una primera señal, que es la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad. La coestimuladora, que es la segunda señal, es CD28 con B7. Por eso te decía, si esta señal no... Y recién ahí se activa, ¿no? Si no se da porque hay un CTLA4 más activo, no hay respuesta ninguna. 48 horas después de que se ha activado, esto es algo más ya de biología, digamos, el linfocito T virgen crece, se convierte en un blastocito y empieza división celular. Obviamente, pues, ¿no? Porque tiene que haber mayor replicación celular. Ingresa a tu fase S, todas las que conoces, ¿no? Y obviamente se autoestimula con la interleucina 2. Esto es cosa de lectura de biología que tienes que saber, porque no es que aparece mágicamente, sino que entra en el ciclo celular, se activa su ciclo celular. ¿Ok? Lo siguiente, chicos, es cómo es que eh, esta conexión que hay aquí, perdón, bacán es decir, ya se unió el antígeno con el receptor y empezaron a aparecer todo esto y la célula empezó a replicarse. Ya. Pero en todo esto hay todo un proceso. Es todo un proceso. Es parte de los mecanismos efectores que justamente te están pidiendo. Entonces acá tienes que aprender algunas proteínas. ¿Ya? La PC56, el SAP70. ¿Ya? El P656, esta parte es un poquito tediosa, pero los datitos nada más tienes que aprender aquí, ¿ya? El P656, que es una tirosinquinasa, eso quiere decir que fosforila, una tirosinquinasa, está unida al CD4 o al CD8. Míralo, este es el CD4, o puede ser un CD8, lo que quieras, según el tipo de linfocito, ¿ya? Está unida allí, ¿sí? En la parte intracelular. Cuando el linfocito está en reposo, es decir, no hay estímulo, se queda ahí, no pasa nada. Pero si viene una proteína, lo que pasa es que el CD4 se va a pegar más, se va a poner más juntito, ¿sí? Se va a poner más juntito a los receptores, a los dominios intracitoplasmáticos del TCR, ¿sí? De lo que puede estar así, lejitos, se va a acercar, se va a poner más acá. Va a acercar esta tirosinquinasa, ¿sí? A los dominios del TCR, todo esto. Y va a fosforilar. ¿Y a quién va a fosforilar? El nombre es todo esto, chicos. Motivos de activación de inmunoreceptor basados en tirosina. También llamado ITAM. ¿Ya? Estas moléculas que están acá al costado, ¿qué crees que son? CD3. Este es un CD3. ¿Ya? Entonces vamos a ir parte por parte, ¿ya? Voy a hacerte un dibujito acá al toque. Tienes, mira, quiero que te guíes acá para que después cuando movamos la diapo lo veas igual. Tienes acá un complejo mayor de histocompatibilidad. Mayor. Ya sea 1, ya sea 2. Tienes en medio, obviamente, a tu antígeno, tu epítope. Tienes del otro lado
a tu receptor de célula T, TCR. ¿Sí? Al lado de TCR, ¿quién estaba? CD3. CD3 y CD3, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Ya. Acá te voy a poner, este es el borde de tu célula, este es el borde de tu célula. ¿Ya? Obviamente hay segmentos que son intracitoplasmáticos. ¿Quién falta? Te falta definir si este es CD4 o CD8. Este es un CD4 y supongamos que por acá hay un CD8, con dos patitas. Este es el CD8 y este es un CD4, solo una patita. Aquí abajo está esta proteína que yo te he dicho. Ahí, unida o al CD4 o al CD8, no pueden haber los dos, obviamente. Entonces, ahí está. Esta proteína P656, igual grave. P656, P656-LCK, que es una tirosinquinasa, está allí. Cuando hay una unión de un antígeno, o sea, esto está así primero, esto está así, y aparece un antígeno, ¡plup! Aparece ahí en el medio. Este CD4, de lo que estaba allí, se va a mover. Ahí se va a juntar. Se va a juntar. También se va a juntar para acá. Entonces, ¿eso qué implica, chicos? Eso implica que el CD8 ya no va a estar ahí y esto tampoco va a estar acá, sino va a estar más cerca a los componentes intracitoplasmáticos. Entonces, tu PC56 va a estar aquí pegado y este también se ha acercado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, se acerca, se acerca. Muy bien. Entonces, una vez que se ha acercado, recuerda, es una tirosinquinasa, va a fosforilar. ¿A quién fosforila? Esta partecita del CD3, esto que estoy encerrando, se llaman ITAM. ITAM. Esta vez, la M es un 3 al revés, esta es un 3 al revés. Ya, está. Para que te acuerdes, ¿ya? Entonces, a los ITAM los va a fosforilar. ¿Sí? Entonces, una vez que está fosforilado los ITAMs, estos ITAMs se convierten en sitios de acoplamiento. ¿Sí? Entonces, una vez fosforilados, lo que vas a tener es, ahí está, estos son tus CD3 fosforilados. Fósforos, usualmente tu fósforo es así. En tus dibujos de tus libros es una P con un círculo amarillo, es casi siempre. ¿No? Ahí está, fosforilado. Y estos de aquí se convierten en sitios de acoplamiento, es decir, en banquitas donde se va a sentar algo, una nueva proteína. Sitios de acoplamiento. ¿Ya? Esa es la primera parte. Entonces, sitios de acoplamiento para quién, chicos. Tenemos la PC56LK. Viene una proteína nueva. Esa proteína nueva, chicos, se va a llamar SAP70. ¿Sí? Es igualita que la PC56, es la misma función. Esta proteína viene y se une. Tiene capacidad de unirse acá. Es una SAP70. ¿Sí? O sea, sitios de acoplamiento justamente para esa proteína. Ahí está, mira. Ahí está tu SAP70. ¿Sí? Tu SAP70 se ha unido a los segmentos que están fosforilados. ¿Sí lo ves? Es la misma función. En este caso va a catalizar, o sea, va a generar una acción enzimática, ¿sí? de moléculas. ¿Pero qué moléculas, chicos? Nombres horribles, feos. Eso es memoria más que todo, VAP1, SHC, LAT y SLP76. Posiblemente ni te pidan, tú simplemente tienes que decir que se va a encargar de fosforilar, también se encarga de fosforilar, a moléculas adaptadoras. Esas moléculas adaptadoras permiten reclutar, te vas acá de frente, permiten reclutar varias proteínas, permite que varias proteínas se junten y se activen vías de transducción de señal intracelular. ¿Sí? Entonces, vamos para aquí. Esta SAP70 va a generar una respuesta, como un rayito. Va a generar una respuesta para traer o para fosforilar más proteínas. Fosforilarlas, va a traerlas.
Y esto va a activar una señal, pero esa señal va a ser intracelular. ¿Para qué? Básicamente para una respuesta genética, más que todo. ¿Sí? Todo es genético a fin de cuentas, chicos. Todo termina siendo una activación de un ADN por allí para poder sintetizar una proteína, para activar una vía. Entonces, es vía de transducción de señal intracelulares. ¿Qué vías, chicos? Vías mediadas. Estos son los mediadores, ¿ya? Acá hay uno, acá hay dos, tres. Estos son los mediadores más importantes, ¿ya? Estos que estoy encerrándote. Los voy a mencionar después al toque también. ¿Y qué vías activan? Vía mediada por calcio, vía mediada por fosfoquinasa y vía mediada por proteína G. RAS o RAP, eso ya es lo de menos, pero el nombre de la vía, por calcio, por fosfoquinasa y por proteína G. ¿Ya? ¿Y qué genera? Cambio de expresión genética, cambios funcionales, diferenciación, activación. ¿De quién? Del linfocito T. Expresión génica, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, el linfocito T, CD4 sobre todo, tiene capacidad de diferenciarse genéticamente en un H1, en un H2, en un H17, en un linfocito TCD4 regulador, tienes en un 9, tienes muchos tipos. Cambios funcionales, también diferenciación es lo mismo, y activación porque haces linfocitos T efectores. ¿Ya? Entonces, la siguiente diapositiva es... No sé, ya. Estas son las vías. Este texto es lo más importante que tendrías que leer. O sea, no se puede resumir en verdad. Pero estas son las vías. Inositol trifosfato. Sí, dime. Sí, claro. Igual les voy a subir las diapos, no se preocupen. Sí, ya. Los componentes más importantes, porque esto sí es un término que usan los doctores usualmente, es que tú sepas qué significa esto, que es diacilglicerol, inositol trifosfato. ¿Qué más? Esto de acá, que es tu tema de seminario que hiciste, factor nuclear capa beta, que viene desde acá. Y nada, en verdad eso. Estos son los... Básicamente, sí, exacto, estos son los segundos mensajeros. Muy bien, son los segundos mensajeros. Entonces, acá están tus vías. Vía de la fosfolipasa, ¿sí? Que va a generar segundos mensajeros. ¿Quiénes son? Diacilglicerol y inositol trifosfato. Como te he dicho siempre, nunca es aislado. Mira, esta vía genera segundos mensajeros para otra vía, ¿sí? Genera otro segundo mensajero, el IP3, que abre el retículo endoplasmático y libera calcio y activa la vía de dependiente de calcio. Ahí tienes tu calcio. Todo esto, ahí está. ¿Y qué es lo más importante? ¿Te acuerdas? Que había proteínas en el citosol que tenían que pasar al núcleo para que se unan al ADN y genere toda una proteína. Ya, entonces, la función de las tres vías, a fin de cuentas, juntas, porque por separado no actúan, siempre son juntas, tienen un punto en común, es que proteínas del citoplasma vayan al núcleo, para que haya una activación de transcripción de varios genes. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y con eso es que ocurre... Va, a ir acá, ahí está. Y es por eso que ocurre esto, pues. Acá hay estímulos, ya mira, ya llega un antígeno, la interleucina también llega a su propio receptor. Entonces lo importante es que todos los mecanismos que ocurren en el citosol pasen al núcleo, ¿sí? Y en el núcleo se genere una transcripción de ADN, pase a ARN y finalmente a una proteína, ¿sí? Que va a codificar algo. O que simplemente esa proteína va a activar al ciclo celular y con eso va a haber mayor células efectoras. Ahora, ya esto es para finalizar casi, chicos. Las células T efectoras, una vez que ya se ha terminado ese proceso, tienes dos opciones, pues, ¿no? CD4, CD8. La CD4, como siempre te he dicho, estas son las CD4, linfocitos T, CD4. Según el estímulo, siempre es interleucina 2, según el estímulo, tienes TH1, TH2, TH9, TH17, 22, foliculares y reguladores. Entonces, esto que está aquí abajo, esto son
los genes que se activan para convertirse en una u otra. Estos son los estímulos. Este es tu rayito, siempre es un rayito que pongo así, un rayito. Pero a fin de cuentas tiene que haber este gen para que se convierta. El GATA3 para el TH2, bien conocido. El TBET para el 1 y el FOXP3 para el regulador. ¿Sí? Esos son los genes. Si alguna vez te preguntan o si te mencionan un libro, son los genes. La otra, y el TH2, ¿te acuerdas? Es lo que tú me dijiste en una clase, Ángela. Activación de linfocito B. ¿Sí? Comunica a la inmunidad celular con la humoral. Y el CD8, perforinas y granzimas. Y está acá. Y ahí está, perforinas, enzimas. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, es el mecanismo efector de en la inmunidad celular. Ya, perforinas y granzimas lo conoces. Detallártelo no es, ya te lo hemos hablado siempre. ¿Ok? Lo más importante que te pueden preguntar aquí justamente es eso. Es cómo es que se da la activación, estos pasos de aquí. Esto te pueden preguntar. Entonces ahí está la diapo, se las subo en un rato a grupo. Y si quieres un resumen así cortito de las vías, esas son las tres vías. Ahí están las tres vías que tienes que aprender. Las proteínas que tienes que aprender es esta y la anterior que era la PCL. Y después, ya si quieres, esto que está acá en el cuadrito negro es lo único que tienes que aprender en verdad. Y saber cuáles son los segundos mensajeros que te van a decir, a ver, ¿qué activa? Ya. Y siempre la intención es que todo ocurre en el citoplasma y después pasa al núcleo. Eso, ¿sí? Y es en el núcleo que tienes ADN. Eso es. Y se activan varios genes. Y los genes que se activan, como te digo, están acá. Sin estos genes, cualquier estímulo no va a convertirse en nada porque no sabe para qué está predispuesto genéticamente. ¿Sí? Entonces, eso es, chicos, todo. Espero que les haya servido, igual que los gráficos de cómo madura el linfocito T. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan, tal vez? Ya, Felipe, dime. Ya, ya. Ah, ya sé cuál es, ya. El que tienes que combinar para... Claro, claro. Ya, ahorita lo resolvemos ahorita, ¿quieren? ¿O os lo doy para mañana y que descansen ahorita? ¿Cómo quieren? Sí, claro, no hay problema, chicos. No hay problema. Me lo pasan ahorita al grupo. ¿Alguna duda del tema, chicos? ¿Algo? Ya. Entonces, cualquier duda igual preguntan y quiero coordinar con ustedes el otro tema. Déjenme, cierro esto de acá y no me cuelguen, chicos, para poder seguir coordinando. Entonces, ya saben, chicos, un gusto. Igual cualquier pregunta al grupo, ¿ok? Chicos.